A los 55 años, creí que mi corazón ya no sabía latir así. Pero cuando el joven fontanero entró en mi casa para arreglar un grifo, sus ojos nerviosos encontraron los míos, y algo que pensé muerto despertó. En un tranquilo pueblo andaluz, donde las tardes se deslizan lentas bajo el sol abrasador, Miguel vivía atrapado en la rutina de su soledad. A sus 55 años, el antiguo profesor de literatura había aprendido a convivir con el silencio que dejó su divorcio de Carlos, su pareja de casi 2 décadas. La ruptura no fue escandalosa, pero sí profunda, como una herida que nunca termina de cerrar. Carlos había elegido una vida más aceptable a ojos del mundo, dejando a Miguel en una casa demasiado grande para un solo hombre, con un eco que resonaba en cada rincón. Aquella tarde, el goteo constante de un grifo en la cocina lo sacó de su letargo. Era un sonido insistente, como un recordatorio de que incluso las cosas más pequeñas podían romper la calma. Harto de ignorarlo, buscó en internet un fontanero local y dio con un número. No esperaba nada más que una solución rápida, un parche para una molestia menor. Pero cuando el timbre sonó y abrió la puerta, el mundo dio un giro inesperado. Javier, de 28 años, estaba allí, con una caja de herramientas en la mano y una mirada que oscilaba entre la timidez y la cautela. Era más joven de lo que Miguel había imaginado, con manos fuertes que parecían conocer su oficio sin esfuerzo. Sin perder tiempo, se dirigió a la cocina y se arrodilló junto al fregadero, concentrado en el trabajo. Miguel, de pie a unos pasos, fingía ocuparse con un trapo, limpiando una superficie que no lo necesitaba. Pero sus ojos volvían una y otra vez a Javier, a la forma en que sus dedos manejaban las herramientas con precisión, al leve temblor que traicionaba su aparente seguridad. No hubo muchas palabras al principio. Javier preguntó si el goteo era el único problema y Miguel respondió que sí, con una voz más suave de lo que pretendía. La respuesta quedó flotando, como si ambos supieran que había algo más en el aire. Mientras Javier ajustaba el grifo, Miguel sintió una chispa, un cosquilleo que no había experimentado en años. No era solo la presencia de otro hombre en su casa, sino la forma en que Javier llenaba el espacio, como si su mera existencia desafiara el vacío que Miguel había aceptado como normal. Cuando Javier levantó la vista, sus ojos se encontraron por un instante. Fue breve, pero suficiente para que Miguel sintiera un vuelco en el pecho. Javier desvió la mirada rápidamente, murmurando algo sobre la presión del agua. Miguel asintió, aunque apenas escuchó. Su mente estaba atrapada en ese momento, en la posibilidad de algo que no se atrevía a nombrar. Había pasado tanto tiempo desde que sintió algo así, desde que su cuerpo respondió sin pedirle permiso. A los 55, creía que esas emociones estaban enterradas, reservadas para un hombre más joven, menos marcado por la vida. El trabajo terminó en menos de 20 minutos. Javier se puso de pie, limpió sus manos y anunció que el grifo estaba arreglado. Miguel lo acompañó a la puerta, buscando algo que decir para retenerlo un segundo más. Javier, por su parte, parecía incómodo, como si también sintiera la tensión pero no supiera cómo manejarla. Antes de irse, dejó caer una frase que sonó más pesada de lo que probablemente pretendía: si algo más se rompía, Miguel solo tenía que llamarlo. La puerta se cerró tras él y el silencio regresó, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado, inquieto, como si la casa hubiera absorbido algo de Javier y lo sostuviera en el aire. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Se sentó en el sofá, con una copa de vino que apenas tocó, mirando hacia la cocina como si esperara que Javier reapareciera. Sabía que era absurdo, que no había razón para volver a llamarlo. El grifo estaba arreglado. No había excusas. Pero la chispa que había sentido no se apagaba. Era más que atracción, era un recordatorio de que, a pesar de los años y las cicatrices, aún estaba vivo. Y eso, de alguna manera, lo aterrorizaba. Los días siguientes al encuentro con Javier se convirtieron en un torbellino silencioso para Miguel. La rutina del pueblo andaluz seguía su curso. El sol ardiente, las calles tranquilas, el murmullo lejano de los vecinos. Pero dentro de él, algo se había desatado.
No podía dejar de pensar en Javier, en la forma en que sus manos trabajaban con seguridad, en la mirada fugaz que había encendido una chispa que Miguel creía apagada. Intentó distraerse, corrigiendo viejos exámenes que nunca devolvería, hojeando libros que ya no le interesaban. Pero la inquietud lo perseguía, un eco que lo empujaba a actuar. 4 días después, incapaz de resistir, buscó una excusa. Un cajón en la cocina, uno que apenas usaba, se había atascado. No era una emergencia, pero sí una razón para volver a llamarlo. Cuando marcó el número, su pulso se aceleró y al escuchar la voz de Javier al otro lado, sintió un alivio que no quiso admitir. Javier prometió pasar esa misma tarde y Miguel colgó con una mezcla de nervios y anticipación que lo hizo caminar en círculos por la casa. Cuando el timbre sonó, Miguel abrió la puerta y allí estaba Javier, con la misma caja de herramientas y una expresión más tensa que la primera vez. No hubo saludos efusivos, solo un asentimiento breve antes de que Javier se dirigiera al cajón. Mientras trabajaba, Miguel se quedó cerca, fingiendo revisar algo en su teléfono. Pero su atención estaba en Javier, en la forma en que sus movimientos eran precisos pero cargados de una energía contenida, como si también estuviera luchando contra algo interno. El silencio entre ellos era pesado, roto solo por el sonido de las herramientas. Miguel, buscando romper la barrera, mencionó lo vacío que se sentía su hogar desde que Carlos, su ex, lo había abandonado. Habló de cómo Carlos había elegido una vida que encajara con las expectativas de los demás, dejándolo a él con un hueco que no sabía cómo llenar. Javier escuchó sin interrumpir, pero sus manos se detuvieron un instante. Cuando respondió, su voz fue baja, casi un murmullo. Admitió que nunca había estado con un hombre, que nunca había sentido algo así, pero que algo en Miguel lo hacía dudar de todo lo que creía saber sobre sí mismo. La confesión quedó suspendida en el aire, frágil y peligrosa. Miguel sintió el impulso de acercarse, de tocarlo, pero se contuvo. En cambio, se acercó un paso, lo suficiente para que sus manos se rozaran al pasar una herramienta. El contacto fue breve, un roce apenas perceptible, pero suficiente para que Javier se tensara. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo se redujo a esa mirada. Había deseo, pero también miedo, un miedo que Miguel reconoció porque lo había sentido antes, años atrás, cuando aún luchaba por aceptarse a sí mismo. Javier retrocedió, murmurando que el cajón ya estaba arreglado. Miguel quiso decir algo, cualquier cosa para retenerlo, pero las palabras no llegaron. Javier recogió sus herramientas con rapidez, evitando el contacto visual. Antes de salir, se detuvo en la puerta y, sin girarse, dijo que si algo más se rompía, Miguel sabía dónde encontrarlo. Pero su tono era diferente, cargado de una lucha interna que no podía ocultar. La puerta se cerró tras él y Miguel se quedó solo, con un nudo en el pecho que apretaba más fuerte que nunca. Esa noche, sentado en el sofá, Miguel repitió en su mente cada instante de la visita. El roce de sus manos, la confesión de Javier, el miedo que había visto en sus ojos. Sabía que algo había cambiado entre ellos, pero también sabía que Javier estaba atrapado en su propia batalla. En el pueblo, las miradas y los rumores eran implacables, y Miguel, que había enfrentado el rechazo de su propia familia años atrás, entendía el peso de esa presión. Pero no podía ignorar lo que sentía, ni la certeza de que Javier también lo sentía. La pregunta era si alguno de los dos tendría el valor de dar el siguiente paso, o si el miedo los mantendría separados. La inquietud que Javier dejó en Miguel no se desvanecía. Cada día que pasaba, el silencio del pueblo andaluz se volvía más opresivo, como si las calles mismas supieran lo que él intentaba ignorar. Había intentado mantenerse ocupado, salir a caminar por el mercado, leer en la plaza bajo los naranjos, pero sus pensamientos siempre regresaban a Javier, a la tensión en sus manos, a la confesión que había escapado de sus labios como un secreto a medio guardar. Miguel sabía que no podía seguir inventando excusas para llamarlo, pero la necesidad de verlo de nuevo era más fuerte que su sentido común. Una semana después, se dio. Marcó el número de Javier con dedos temblorosos, sin mencionar grifos ni cajones.
Solo dijo que necesitaba hablar, que lo esperaba esa tarde. Javier no preguntó detalles, solo respondió que vendría. Cuando llegó, el aire entre ellos estaba cargado, como si ambos supieran que esta vez no habría pretextos. Miguel lo recibió en la puerta y sin mediar palabras, lo guió hacia la sala. Se sentaron en el sofá, a una distancia que parecía a la vez demasiado grande y peligrosamente pequeña. El silencio inicial fue denso, lleno de preguntas no formuladas. Miguel rompió la quietud, hablando con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Le contó cómo el rechazo de su madre, años atrás, lo había marcado, cómo aún llevaba la culpa de no haber sido el hijo que ella quería. Javier escuchaba, inmóvil, pero sus ojos reflejaban un torbellino interior. Cuando le tocó hablar, su voz era baja, casi un susurro. Admitió que su familia, profundamente tradicional, nunca aceptaría lo que sentía. Criado en un hogar donde la religión dictaba las reglas, Javier había aprendido a reprimir cualquier deseo que no encajara en el molde. Pero con Miguel, ese control se desmoronaba. La confesión nos acercó, como si al compartir sus miedos hubieran derribado una pared invisible. Miguel se acercó un poco más, y cuando sus rodillas se rozaron, ninguno de los dos se apartó. La tensión creció hasta que fue insoportable. Javier, con un movimiento torpe pero decidido, tomó la mano de Miguel. Sus dedos se entrelazaron, y en ese contacto, algo se dio. Se inclinaron el uno hacia el otro, y sus labios se encontraron en un beso tentativo, temeroso, pero real. No fue perfecto, había nervios, inseguridad, el peso de lo prohibido. Pero en ese instante, el mundo exterior, el pueblo, las expectativas, el miedo, desapareció. Permanecieron allí, en el sofá, dejando que el momento se asentara. Javier, aún con la respiración agitada, confesó que nunca había sentido algo tan intenso, pero que el miedo lo paralizaba. Habló de las noches en vela, imaginando las miradas de su familia, las palabras que lo condenarían. Miguel, que había caminado por ese mismo sendero de rechazo, asintió en silencio. Le aseguró que no había prisa, que podían ir despacio, aunque en su interior sabía que lo que habían iniciado no sería fácil de detener. Cuando Javier se levantó para irse, sus pasos eran más lentos, como si una parte de él quisiera quedarse. En la puerta, se giró y miró a Miguel con una mezcla de anhelo y duda. Prometió volver, aunque no dijo cuándo. Miguel cerró la puerta tras él, y el silencio regresó, pero esta vez estaba impregnado de una calidez nueva, una promesa frágil. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Miguel sabía que lo que habían compartido esa tarde era solo el comienzo de un camino lleno de obstáculos. El pueblo, con sus ojos vigilantes y sus juicios silenciosos, no se lo pondría fácil. El beso en el sofá marcó un antes y un después para Miguel, pero también abrió la puerta a un torbellino de emociones que no podía controlar. Durante las semanas siguientes, la relación con Javier creció en la penumbra, como una planta que busca luz en la oscuridad. Se veían a escondidas, en las tardes cuando el pueblo parecía adormilado bajo el sol andaluz. Cada encuentro era un desafío al mundo exterior, un espacio robado donde podían ser ellos mismos. Pero la felicidad era frágil, siempre acompañada por la sombra del secreto. Javier comenzó a cambiar. Sus visitas, antes regulares, se volvieron esporádicas. A veces cancelaba a última hora, con excusas vagas sobre trabajo o compromisos familiares. Miguel notaba la tensión en su voz, la forma en que evitaba mirarlo directamente cuando se veían. En el fondo, sabía que el pueblo no era ciego. Las miradas de los vecinos, los murmullos en el mercado, empezaban a apretar como una soga. Javier, criado en una familia donde la tradición pesaba más que los sentimientos, parecía cargar el mundo entero sobre sus hombros. Una noche, la verdad estalló como un trueno. Miguel, paseando por la plaza, vio a Javier en una cafetería, sentado con una joven. No era solo una conversación casual, había una intimidad forzada en sus gestos, como si Javier estuviera actuando un papel. La mujer reía, tocando su brazo, mientras él respondía con una sonrisa tensa.
Miguel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No era celos lo que lo consumía, sino la traición de ver a Javier intentar encajar en una vida que no era la suya. Esa misma noche, Miguel lo esperó en su casa. Cuando Javier llegó, la tensión entre ellos era palpable. Miguel no alzó la voz, pero sus palabras cortaban como vidrio. Le preguntó por la mujer, por las cancelaciones, por el miedo que lo estaba alejando. Javier, con los ojos brillantes por las lágrimas, no intentó negarlo. Admitió que su familia lo había presionado para salir con ella, para corregir lo que ellos veían como un error. Habló de las noches en que su madre rezaba por él, de las indirectas de su padre sobre la vergüenza que traería a la familia. Pero entre sollozos, confesó que lo que sentía por Miguel era real, más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Sin embargo, el miedo al rechazo, al ostracismo, lo tenía atrapado. Miguel escuchó, con el corazón partido entre la rabia y la empatía. Recordó sus propios años de ocultarse, las mentiras que contó para complacer a su madre, el vacío que dejó su negativa a aceptarlo. Sabía lo que era vivir dividido, pero también sabía que no podía obligar a Javier a enfrentar un mundo que no estaba listo para desafiar. Con la voz temblorosa, le dijo que lo dejaba libre, que no lo retendría en una relación que lo destruía. Javier intentó protestar, pero las palabras se le quebraron. Se marchó en silencio, dejando a Miguel solo con un dolor que quemaba más que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. Esa noche, Miguel no durmió. Sentado en el sofá donde todo había comenzado, dejó que las lágrimas cayeran. No era solo la pérdida de Javier lo que lo destrozaba, sino el eco de su propio pasado, de las veces que él también había cedido al miedo. Sabía que Javier estaba luchando, pero también sabía que no podía salvarlo de sí mismo. El pueblo, con sus juicios implacables, había ganado esta batalla. Pero en el fondo, Miguel se aferró a una chispa de esperanza, a la idea de que quizás, algún día, Javier encontraría el valor para ser quien realmente era. Las semanas posteriores a la partida de Javier se convirtieron en un borrón de días grises para Miguel. El pueblo andaluz seguía su ritmo pausado, pero para él, cada paso resonaba con la ausencia de Javier. Intentó llenar el vacío con pequeñas rutinas, caminatas al atardecer, charlas con vecinos que evitaban mencionar lo que todos sabían. Pero el dolor de la traición, mezclado con la comprensión de los miedos de Javier, lo mantenía atrapado en un limbo de emociones. Miguel había decidido dejarlo ir, pero no podía evitar preguntarse si había renunciado demasiado pronto. En su interior, algo había cambiado. La ruptura con Javier lo obligó a enfrentarse a sus propios fantasmas. Recordó las veces que se había escondido, las mentiras que contó para evitar el rechazo de su madre, el peso de vivir a medias. Por primera vez en años, Miguel comenzó a reconciliarse consigo mismo, a aceptar que merecía ser amado tal como era. No fue fácil, las noches eran largas, y la soledad seguía siendo una compañera persistente. Pero en ese proceso, encontró una fuerza que no sabía que tenía, la certeza de que no volvería a negar quién era. Una tarde, casi un mes después, el timbre sonó. Miguel abrió la puerta y encontró a Javier, con los hombros hundidos y los ojos enrojecidos. No hubo necesidad de palabras para entender que algo se había roto en él. Javier, con voz entrecortada, contó cómo su intento de complacer a su familia había colapsado. La relación con la mujer, impuesta por la presión de sus padres, se desmoronó cuando ella descubrió la verdad. Su familia, al enterarse, lo repudió con palabras que cortaban como cuchillos. Lo habían echado de casa, dejándolo con nada más que su propia verdad, una que ya no podía negar. Miguel lo escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y alivio. No lo juzgó. Entendía demasiado bien el peso de las expectativas familiares, el miedo a perderlo todo. Lo invitó a pasar, y se sentaron en el sofá, el mismo donde habían cruzado la línea que cambió sus vidas. Javier, con la mirada perdida, confesó que no sabía cómo seguir adelante, pero que no podía imaginar un futuro sin Miguel. No pidió promesas, solo un lugar donde pudiera ser el mismo, aunque fuera por un momento. Miguel,
que había pasado semanas luchando por su propia aceptación, supo que no podía darle la espalda. Le ofreció un refugio, no solo físico, sino emocional. Le dijo que no tenían que definir lo que eran, que podían avanzar paso a paso, enfrentando juntos lo que viniera. Javiera sintió, y por primera vez en mucho tiempo, sus hombros se relajaron, como si el peso del mundo se aligerara un poco. Se quedaron allí, sentados en el sofá, con las manos entrelazadas. El silencio entre ellos ya no era opresivo, sino reconfortante, lleno de una esperanza frágil pero real. No hablaron de un futuro perfecto, sabían que el pueblo, con sus murmullos y juicios, seguiría siendo un desafío. Pero en ese momento, con sus dedos entrelazados y el calor del otro como ancla, decidieron que valía la pena intentarlo. Miraron hacia la ventana, donde el cielo se teñía de un naranja suave, y aunque el horizonte era incierto, estaba lleno de posibilidad.